Voy a aprovechar aquí para contarte esta historia. Sí. Es el origen del por qué me da tanta curiosidad lo paranormal y también es el origen de el por qué le tengo tanto respeto a los demonios. Yo hace mucho tiempo, en un trabajo que tuve, conocí a una persona, se llama Ángel, y Ángel me llegó a contar que él había sido exorcizado. Entonces, para mí fue una impresión muy increíble. No sabía cómo actuar con él, no sabía qué hacer, y lo único que se me ocurrió fue hacerle preguntas. Uh-huh. Lo primero que le pregunté es ¿qué se siente? O sea, ¿qué se siente que un demonio, que un ser, que algo esté dentro de ti? Y él me dijo, es lo peor del mundo. Se siente una presión en el pecho, se siente que estás cargando un peso horrible en tu espalda y te sientes como si todo el tiempo tu cuerpo te estuviera aplastando desde afuera. Uh-huh. Sientes como si vivieras debajo de una prensa todo el tiempo. Es como si tuvieras una venda en los ojos que no te deja ver claro. No sabes la diferencia entre el bien y el mal. Y lo peor de todo es que tienes muchas lagunas mentales. O sea, hay lapsus donde no sabes qué es lo que estás haciendo. Algo que me cuenta Ángel que le pasaba mucho a él era que escuchaba voces, pero no que le decían que hiciera cosas malas. Escuchaba voces que le decían que era una basura, que no valía nada. Exacto. Y que el mundo iba a estar mejor si él no estaba ahí. Eso a él le causó una depresión muy grande, le causó una ansiedad muy grande. Cuando se lo contó a sus papás obviamente dijeron, Ángel tiene problemas psiquiátricos, tiene problemas psicológicos. Lo único que atinaron a hacer fue llevarlo a un hospital psiquiátrico. Estuvo con medicamentos, con antidepresivos, con ansiolíticos, con todos estos medicamentos que según le iban a regular su estado mental, pero solamente lo ponían peor. Estos lapsus donde él perdía el conocimiento y algo más tomaba el control de su cuerpo cada vez eran más grandes. Pero él me cuenta que no es que perdiera el conocimiento tal cual, sino era como ver una película a través de sus ojos. Él no podía hacer nada para controlar lo que él estaba viendo o lo que estaba haciendo. Él dice, yo me acuerdo que yo apuntaba a lugares oscuros y me reía y la gente se me quedaba viendo y yo escuchaba mi propia risa y era una risa muy malvada, una risa muy siniestra. Yo me escuchaba hablar a mí mismo y no era mi voz. Y la gente solamente decían, está loquito, tiene problemas mentales. Claro. Era muy difícil. Dice, mis papás hacían todo lo posible por ayudarme y por más que lo intentaban, yo no mejoraba. Siempre empeoraba, siempre empeoraba, siempre empeoraba. Un día no sé de dónde agarré fuerzas, me cuenta Ángel, y pude retomar el control momentáneo de una de mis manos y pude escribir que no era yo el que estaba dentro de mi cuerpo. Cuando mis papás leen eso, se dan cuenta de que hay algo más. Hacen todo lo posible por ayudarme. Llaman a un sacerdote. Me cuenta que de eso él tiene como recuerdos muy borrosos de ver un sacerdote y después ya no verlo y después ver a otra persona también que se dedicaba a eso y luego ya no verlo. Dice, fue mucha gente la que vino a verme, pero no tengo recuerdos específicos de qué fue lo que me hicieron. Hasta un día solamente recuerdo haber sentido mucho dolor. Sentía que los huesos me dolían, sentía que se estaban rompiendo de uno por uno, sentía como mis músculos se desgastaban, sentía como mis órganos en el interior se quedaban y sentía una pesadez mental entre ansiedad y entre depresión, pero lo peor que puedes sentir en el mundo. Y yo lo que quería era ya estar muerto, porque me sentía muy mal. Y cuando sentía todo esto, lograba abrir los ojos y veía a un sacerdote haciendo una especie de ritual. Sentía mucho dolor, sentía tanta bruma mental que me desmayaba
o al menos yo pensaba que me desmayaba porque perdía el conocimiento, y volví a despertar porque tenía demasiado dolor y veía a la misma persona que seguía con el ritual. Era una especie de círculo de mucho dolor, mucha bruma mental, y después me desmayaba porque no lo soportaba y volví a despertar y me volví a desmayar, hasta que en cierto punto fue el peor dolor que he sentido en mi vida. Sentí, ahora no que mis huesos se rompieron, sentí cómo se separaban de las articulaciones. Me desmayé y cuando desperté ya no tenía dolor físico, ya no sentía esta pesadez mental, ya no sentía esta pesadez emocional, y mis padres me estaban tomando de la mano y me dijeron: no te preocupes, ya todo esto terminó. Tiempo después acudí con el padre que me había hecho el exorcismo. Quería de alguna manera agradecerle y me dijo: no tienes nada que agradecerme, tienes que cuidarte, porque un paso en falso iba a hacer que regreses a donde estabas.